Continuemos con el estudio de las biomoléculas, ahora hablando de proteínas, péptidos y aminoácidos. Las proteínas son un grupo de compuestos de carbono que desempeñan funciones vitales para los seres vivos. Estos son polímeros lineales de aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos que adoptan una estructura tridimensional compleja y estrechamente relacionada con su función biológica. Van a estar formados o por una cadena polipeptídica o por varias cadenas polipeptídicas asociadas para cumplir su función. En el caso de las proteínas que están formadas por más de una cadena polipeptídica, se dice que adoptan una estructura cuaternaria. Los ribosomas son las máquinas moleculares que sintetizan a las proteínas a partir de un molde de ARN mensajero, que contiene la información de un gen específico, a partir del cual se sintetizan secuencialmente los aminoácidos añadiéndolos para formar una cadena. Cada aminoácido que forma las proteínas va a presentar un grupo amino, un grupo carboxilo, un átomo de hidrógeno y una cadena lateral o también llamada grupo R, que están unidos a un átomo central de carbono llamado carbono alfa. Existen 20 aminoácidos estándar comunes a todos los seres vivos y que van a ser distintos en su cadena lateral y por lo tanto difieren en sus propiedades físico-químicas. Los aminoácidos que presentan una cadena lateral alifática son la glicina, la alanina, la valina, leucina e isoleucina. Hay otros aminoácidos que tienen grupos funcionales en su cadena lateral característico, como los grupos hidroxilo en la serina y la treonina, o bien que contienen azufre en las cadenas laterales, como son la cisteína y la metionina. La prolina es un aminoácido especial porque tiene una estructura cíclica y por esta razón corresponde más bien a un iminoácido. Hay 3 aminoácidos con cadena lateral aromática, que son la fenilalanina, la tirosina y el triptófano. Otros aminoácidos presentan carga a pH fisiológico, es decir, el pH del medio intracelular, que es cercano a 7, y de ellas, 2 de estos tienen carga negativa y 3 carga positiva a pH 7. Los que tienen carga positiva son la histidina, lisina y arginina, y por tener carga positiva a pH 7 se les llama aminoácidos básicos. Por otro lado, los aminoácidos con carga negativa a pH 7 son el ácido aspartico y el ácido glutámico. Los 2 aminoácidos restantes son las amidas derivadas del ácido aspartico, que es la asparagina, y la glutamina, que es la amida derivada del ácido glutámico. Algunos organismos pueden presentar 1 o 2 aminoácidos adicionales a los aminoácidos estándar en la estructura de sus proteínas. Para representar los nombres de los distintos aminoácidos, se puede utilizar un código de 3 letras, como la serina que se presenta aquí, o bien un código simplificado de una sola letra que vemos en cada una de las castillas de esta tabla. En esta ilustración vemos a los 20 aminoácidos estándar, pero ahora distinguidos por color de acuerdo a su carga. Los que tienen azul oscuro son los que tienen carga positiva a pH 7, los que están en rojo tienen carga negativa a pH 7, el azul claro corresponde a aminoácidos que son moderadamente solubles en agua, por lo tanto se consideran aminoácidos polares, y los que aparecen en rosa son estos aminoácidos no polares y por lo tanto poco solubles en agua. Las diferencias de pH afectan el grado de ionización de los grupos amino y los grupos carboxilo de los aminoácidos. Además, si la cadena lateral tiene grupos ionizables, ahí se van a apreciar diferencias. En términos generales, estos grupos están protonados a un pH ácido
y a un pH alcalino, estos aminoácidos se encuentran desprotonados, lo cual va a cambiar, por supuesto, la carga sobre el aminoácido. En la forma en la cual hay carga eléctrica en algunos de los grupos funcionales, y puede haber valores específicos de pH en los cuales hay carga negativa y carga positiva en la misma molécula, las cuales se anulan dando una carga neta de 0. Cuando este aminoácido tiene cargas positivas y cargas negativas en igual cantidad, se dice que está en su forma zwitteriónica. El enlace peptídico resulta de la reacción de condensación entre el grupo carboxilo del primer aminoácido y el grupo amino del siguiente aminoácido, acompañado de la liberación de moléculas de agua. Esto forma, por lo tanto, una cadena polipeptídica, ahora por residuos de aminoácidos porque ya han perdido átomos. Este tipo de enlace peptídico, de hecho, constituye un grupo funcional amida, el cual está estabilizado por resonancia y va a mantener a los 4 átomos del enlace coplanares, es decir, ubicados sobre un mismo plano, lo cual además impide la libre rotación alrededor del enlace carbono-nitrógeno, y este conjunto de características le confieren a este enlace propiedades parciales de doble enlace. Para empezar, una menor distancia de enlace entre carbono y nitrógeno que en otros compuestos nitrogenados. Cuando tenemos dos aminoácidos enlazados por este puente amida, tenemos un dipéptido. Si tenemos 3 residuos de aminoácidos, entonces vamos a tener un tripéptido. Y así sucesivamente. Cuando hablamos de decenas, centenas o miles de aminoácidos, entonces hablamos propiamente de un polipéptido. Una categoría de tamaño intermedio son los oligopéptidos. El primer aminoácido del péptido va a tener un grupo amino libre y por lo tanto se habla del grupo amino terminal o extremo N-terminal. Y al final de la cadena se tiene un grupo carboxilo libre y por lo tanto se le llama el grupo carboxilo terminal o extremo C-terminal. El tamaño de las proteínas se va a expresar mediante el número de aminoácidos que componen al polipéptido o su masa expresada en daltons, que se simboliza como dA, o bien la unidad derivada kilodalton, que se simboliza como kDa. Un dalton equivale a una unidad de masa atómica. Por ejemplo, las proteínas que se encuentran comúnmente en la levadura tienen un promedio de 466 aminoácidos y una masa de 53 kilodaltons. Pero las proteínas más largas que se conocen son las titinas, que son componentes del sarcómero muscular con una masa molecular que rebasa los 3.700 kilodaltons y una longitud total de 34.000 aminoácidos por cada cadena polipeptídica. La síntesis de proteínas por los ribosomas se efectúa por la división secuencial de aminoácidos que se siguen en el orden dictado por la secuencia de nucleótidos de una molécula de ARN mensajero. Este complejo proceso de síntesis se llama traducción y ocurre en el citoplasma de las células o bien también sobre la membrana del retículo endoplásmico rugoso en las células eucariontes. Las proteínas desempeñan muchos roles dentro y fuera de las células. Por ejemplo, las uñas, el pelo y las escamas de los animales se componen de creatina, lo cual corresponde con la función estructural de las proteínas. Las enzimas son un tipo de catalizadores biológicos y la mayoría de enzimas son proteínas. Los anticuerpos son proteínas que se encargan de la defensa del organismo eh, y hay otras proteínas como las hormonas peptídicas y los ligandos
que cumplen funciones de comunicación. Otras proteínas, tales como los acarreadores, bombas y canales que se encuentran sobre la membrana de la célula, tienen funciones de transporte, ya que llevan solutos de un extremo al otro de la célula. Pero también en esta categoría funcional de transporte encontramos a la hemoglobina, que está contenida en los glóbulos rojos y esa sirve para el transporte de oxígeno en la sangre. Existen además proteínas con funciones de reserva energética o de almacenamiento. Entre las proteínas estructurales tenemos a la colágena, que está formada por una triple hélice muy fuerte y flexible que se encuentra en muchas partes del cuerpo como un soporte estructural. Un ejemplo de enzima es la amilasa, que degrada a las cadenas de almidón para utilizar los monosacáridos y disacáridos en otros procesos metabólicos. Los anticuerpos van a tener una forma similar a una letra Y con brazos flexibles, donde se localizan sitios de unión que atrapan moléculas ajenas al cuerpo y de esta manera lo defienden de las enfermedades. La insulina es una pequeña proteína estable que puede mantener fácilmente su forma mientras viaja por la sangre y con esto cumple su función de regular los niveles de azúcar en sangre. Como ejemplo de proteínas transportadoras tenemos a la bomba de calcio, que mueve iones calcio a través de la membrana celular, permitiendo la contracción sincronizada de las células musculares. La ferritina es una concha hueca que almacena hierro que se obtiene del alimento. La función de cada proteína depende de la estructura tridimensional que adopte la cadena polipeptídica y la unión que esta cadena tenga con otros polipéptidos y sus ligandos. La estructura de las proteínas se describe comúnmente a tres niveles. El primer nivel se le llama estructura primaria y corresponde a la secuencia de aminoácidos enlazados desde el extremo N-terminal hasta el C-terminal. El segundo nivel es la estructura secundaria y esta corresponde a patrones de plegamiento local de regiones de la cadena polipeptídica. La estructura terciaria corresponde a la forma tridimensional de una cadena polipeptídica. La estructura terciaria de las proteínas se forma por la combinación de elementos de estructura secundaria. Los más comunes son la hélice alfa y la hebra beta, que se combinan para dar distintos patrones estructurales en las proteínas. La estructura cuaternaria de las proteínas se presenta cuando están formadas por dos o más polipéptidos. A estas proteínas también se les llama proteínas oligoméricas. Y cada cadena se le considera una subunidad. Por ejemplo, la hemoglobina que se muestra en la imagen va a presentar dos cadenas alfa y dos cadenas beta para dar un total de 4 subunidades. Sin embargo, la estructura tridimensional de las proteínas no es rígida, sino que sufre cambios, por ejemplo, cuando se une a un ligando. Tal es el caso de la hemoglobina cuando se une al oxígeno. Pues esperamos que les haya gustado el video. No olviden darle me gusta, suscribirse al canal y compartirlo. Gracias por su atención.